Buenos días, mis hermanos, el Señor les bendiga. Bienvenidos una vez más. En este precioso día o en esta preciosa mañana vamos a estudiar el estudio que lleva como título Pacto de Jonatán con David. Y para eso vamos a tomar el capítulo 18 del libro de Primera de Samuel. Vamos a leer 5 versos de partida, como siempre honrando al Padre, al Hijo y a su Espíritu Santo, y dice así su palabra. Aconteció que cuando él hubo acabado de hablar con Saúl, el alma de Jonatán quedó ligada con la de David, y lo amó Jonatán como a sí mismo. Y Saúl le tomó aquel día y no le dejó volver a casa de su padre. E hicieron pacto Jonatán y David, porque él le amaba como a sí mismo. Y Jonatán se quitó el manto que llevaba y se lo dio a David, y otras ropas suyas, hasta su espada, su arco y su talabarte. Y salía David a donde quiera que salía, le enviaba y se portaba prudentemente. Y lo puso Saúl sobre gente de guerra, y era acepto a los ojos de todo el pueblo y a los ojos de los siervos de Saúl. Gloria al Señor. Oremos. Padre que estás en gloria, precioso Dios, merecedor de alabanza, 3 veces santo, digno y justo Dios, aquí estamos una vez más delante de tu soberana presencia, pidiendo, Señor mío y Dios mío, que tu poder se deje sentir, maravilloso Dios, que tu Santo Espíritu nos ayude, Señor del cielo, a desglosar estos versos que hemos leído, maravilloso Dios, que podamos extraer enseñanza para nuestra vida en esta mañana. Precioso Dios, toma control de nuestra mente, de nuestro corazón y de nuestras palabras para que podamos ser de bendición. Todo esto te lo pedimos en el poderoso y santo nombre de Jesucristo nuestro Señor, y todos decimos amén, gloria al Señor. Pacto de Jonatán con David, gloria al Señor. Aunque este es el título de este capítulo, lo vamos a mirar que ese pacto se hace hasta más adelante. Sin embargo, hoy vamos a aprender de esta amistad de estos dos jovencitos, ¿verdad? Y la semana pasada, David dejó a los filisteos sin héroe nacional, gloria al Señor. Avanzó contra el gigante en fe, confiando en el Dios de Israel, Jehová Shabbat, o Jehová de los ejércitos, el Dios de los escuadrones del ejército de Israel, a quien el gigante filisteo había desafiado. Y bastó un solo tiro. David tiró una sola piedra para derribar a aquel gigante con su honda. Aquel paladín o aquel héroe nacional cayó a tierra, y así David le tomó la ventaja y con su misma espada le mató, le cortó la cabeza. Y pudimos leer en varios versos que David se anduvo paseando con la cabeza del filisteo por varios días, la tomó como un trofeo, y en sí fue una gran victoria para el pueblo de Israel aquel día. Ahora, cuando el pueblo filisteo miró que su héroe había muerto, se dio a la huida, y el pueblo de Israel lo alcanzó, y fue de esta manera que el Señor le dio la victoria al pueblo de Israel. Gloria al Señor. Ahora leemos estos versos, ¿verdad? Que nos habla de una amistad. En esta semana se celebró uno de los días festivos del cual todo el mundo también participa. Hablamos de diferente tipo de relaciones amorosas, de esposo a esposa, de amigos, de hijos, diferentes tipos de relaciones. Pero hoy vamos a mirar la relación de David y Jonatán, un amor filial, un amor fraternal, ese amor de amigos. Ahora vamos a mirar, vamos a aprender y a corregir que no se trata de una relación homosexual como algunos han implicado en este verso que hemos leído. Eso hasta cierto modo implica una blasfemia, ¿verdad? Vamos a verlo, a mirar que esa amistad en realidad era
una admiración y un amor sincero del uno hacia el otro. Dice el verso 1, aconteció que cuando él hubo acabado de hablar con Saúl, el alma de Jonatán quedó ligada con la de David y lo amó Jonatán como a sí mismo, ¿verdad? Obviamente, Jonatán y David ya se habían visto anteriormente. Cuando David iba al palacio o a la casa del rey para tocar la música que calmaba ese mal espíritu que venía sobre Saúl, ellos ya se habían visto como amigos, pero hasta este momento en el cual David se convierte también en un guerrero y muestra su valentía, es que ellos se hacen amigos, ¿verdad? Descubren en realidad que los dos tenían muchas cosas en común. Los dos eran intrépidos, los dos eran valientes y lo más importante de todo, que los dos tenían una grande fe y una grande confianza en el Dios verdadero, Jehová Dios de los ejércitos, gloria al Señor. Ahora, este Jonatán tenía a su cargo un ejército de 1000 hombres y este Jonatán, regresando a la historia, fue el que despertó una madrugada a su escudero para ir al campamento o a la guarnición de los filisteos. A este estudio le llamamos aventurando en fe, porque este Jonatán fue el que aventuró para saber si el Señor quería hacer algo aquel día por Israel y descubrió que el Señor sí quería hacer algo por Israel. Su hazaña o el atrevimiento que él tuvo de enfrentarse a este gran ejército filisteo le dio aquel día la victoria a Israel, gloria al Señor. Miramos que tienen muchas cosas en común estos dos jovencitos, ¿verdad? Y ahora, en contraste a David, ¿verdad? Miramos la valentía de Jonatán en contraste con David. David también avanzó en fe y enfrentó al gigante confiando en el Señor, que era el Señor el que le iba a dar la victoria. Ahora, fue el celo de David que le despertó esa valentía para enfrentarse a ese gigante que había desafiado al ejército de Israel y que blasfemaba contra el Dios de Israel. Él se enfrentó y el Señor también aquel día, al igual que a Jonatán, el Señor le dio la victoria. Son muchas cualidades en común y se tuvieron un gran aprecio y se tuvieron una gran admiración el uno por el otro, gloria al Señor. Ahora, tuvieron ese amor de amigos. Y ¿qué se expresó con estas palabras? El alma de Jonatán quedó ligada con la de David y lo amó Jonatán como a sí mismo. Ahora, este verso ha sido mal interpretado por muchos liberales, pero cualquier sugerencia de que esta relación era relación homosexual entre David y Jonatán es casi, como dije al principio, una blasfemia. El lenguaje hebreo original no indica o no implica en ninguna manera que eso se estuviera dando entre ellos. Es una sugerencia o una idea que salió de la comunidad homosexual para justificar en la Biblia sus prácticas antibíblicas. La Biblia declara que David era un hombre conforme al corazón de Jehová, y si David hubiera estado envuelto en una actividad de este tipo, jamás el Señor hubiera declarado en la palabra de Dios que David era un hombre conforme al corazón de Jehová. Gloria al Señor. Ahora, el Señor juzgó este pecado de homosexualidad en el pasado. Sodoma y Gomorra fueron destruidas a causa de este comportamiento o de este estilo de vida.
También los benjamitas recibieron juicio de parte de Dios a causa de haberse entregado a estas prácticas homosexuales. El decir que David y Jonathan también tenían este tipo de prácticas es una mentira, porque de otra manera el Señor no hubiera hablado de esta manera que se expresó acerca de David. Gloria al Señor. Ahora, aparte de todo eso, yendo al Nuevo Testamento, Romanos capítulo 1, el Señor habla claramente acerca de estas prácticas que son contra naturaleza. Así es que era una admiración, era un cariño especial entre ellos. Tal vez Jonatán no había tenido la oportunidad de experimentar una verdadera amistad. Vemos que David era un joven con muchas cualidades, entre ellas prudencia y sabiduría, gloria al Señor. Ahora, tampoco David había experimentado la verdadera amistad. Yendo al trasfondo y mirando el comportamiento de sus hermanos, David creció solo en el campo con sus ovejas, y sus hermanos, 7 hermanos, crecieron en el rancho, por decirlo así, ayudando a su padre. Por lo cual aquí ellos se encontraron, y teniendo tantas cosas en común, hicieron una amistad especial, gloria al Señor, y sincera. Y vamos a mirar que la palabra del Señor dice, el amor no busca lo suyo. Y vamos a mirar a Jonatán, que no busca lo suyo. No hay celo en su corazón en contra de David, viendo cómo el pueblo va apreciando más a David, gloria al Señor. Ahora, Jonatán, dice el verso 4, y Jonatán se quitó el manto que llevaba. Aquí miramos que no había egoísmo en este joven, ni celos por la posición de David, o que el pueblo lo iba apreciando más que a su mismo padre. Y se lo dio a David, y otras ropas suyas, hasta su espada, su arco y su talabarte. Aquel día en que ellos confirmaron, ¿verdad?, esa amistad, Jonatán se quitó el manto real. No era una capa o un manto cualquiera. Él llevaba el manto de príncipe, y sin embargo se despojó de su manto y se lo entregó a David junto con su espada. Sabemos que solamente Saúl y Jonatán traían espada. Le dio su espada, le dio su arco, y aún su talabarte, donde la funda donde se ponían la espada o se ponían las flechas. Dice, entre otras ropas, o sea que también le dio la túnica que iba abajo, la capa y el cinto con el cual ellos se ceñían, ¿verdad? Y dice el verso 5, y salía David a donde quiera que Saúl enviaba, y se portaba prudentemente, y lo puso Saúl sobre gente de guerra, y era acepto a los ojos de todo el pueblo y los ojos de los siervos de Saúl. David fue hecho un capitán. Anteriormente era Jonatán el que era el capitán de esa escuadrón de 1000 hombres, pero ahora se le había dado a David viendo sus cualidades, gloria al Señor. Y tampoco miramos que hubo celos en Jonatán a causa de eso, gloria al Señor. Verso 6 dice, aconteció que cuando volvían ellos, cuando David volvió de matar al filisteo, salieron las mujeres de todas las ciudades de Israel cantando y danzando para recibir al rey Saúl con panderos, con cánticos de alegría y con instrumentos de música. Y cantaban las mujeres que danzaban y decían, Saúl hirió a 1000 y David a sus 10,000, ¿verdad? Esa es la tonada que nosotros le damos, pero en realidad no sabemos cuál era la tonada que ellas cantaban. Esta era una tradición en Israel
Cuando los hombres regresaban de la guerra, se reunían las jovencitas y cantaban su canto de victoria. Esto lo miramos desde el principio de la nación de Israel, desde el nacimiento de la nación de Israel. María, hermana de Moisés, cantó también el canto de victoria. Después miramos a Débora cantando ese canto de victoria, y más tarde miramos a Jefté también, que su hija salió a cantar también el canto de victoria. Así es que aquí está otro grupo de jovencitas, una cantaba una estrofa y las otras se lo contestaban. Pero obviamente aquí agregaron otra estrofa, y en esa estrofa decía que Saúl había matado 1000, pero David le había superado. Él había matado a 10,000. Y obviamente esto provocó el celo de Saúl, que ya se encontraba extremadamente inseguro de perder el reino, el cual ya no le pertenecía, pero en su mente él seguía pensando que él era el rey, ¿verdad? Dice ahí, se enojó Saúl en gran manera y le desagradó este dicho y dijo a David, dieron 10,000 y a mí 1,000, no le falta más que el reino, ¿verdad? Se puso celoso en gran manera. Ahora, años más antes, el profeta Samuel, en el capítulo 15, le dijo que el Señor, por causa de su desobediencia, aquel día le quitaba el reino y se le iba a ser dado a otro prójimo. Y no duda que desde aquel momento Saúl comenzó a mirar de dónde iba a surgir el siguiente candidato para el reino. Aquí al mirar que habían cantado exaltando más a David que a él, se le prendió el foco y dice, nada más le falta que me quite el reino. Y desde aquel día Saúl no miró con buenos ojos a David. Recordamos que anteriormente leímos que cuando David vino a tocar el arpa delante de Saúl, Saúl le amó mucho, le apreció a aquel muchacho, pero ahora, después de ese canto de las doncellas, todo cambió. Dice que después de ahí no le miró con buenos ojos. Desde ese día Saúl va a hacer todo lo posible por retener el reino que ya no le pertenece a la fuerza, y va a tratar de destruir a David para que no tome el reino. Es aquí donde este joven David comienza a entrar en otra etapa de su vida. Ahora va a tener que estarse cuidando continuamente por su vida. Pero sabemos que la unción de Dios está sobre este joven, gloria al Señor. Que cuando Dios te ha escogido para una enmienda, no tienes que preocuparte absolutamente de nada. El Señor se va a encargar de tu vida. Estábamos hablando hace poco acerca de Pablo, cómo el Señor lo apartó para una enmienda especial. Y vimos cuántas tribulaciones él se enfrentó. Sin embargo, el Señor guardó su vida hasta que él hubo cumplido con su enmienda o con su llamado. Entonces el Señor lo llamó a su presencia, ¿verdad? Así es que aquí está David, va a comenzar su vida a peligrar, pero sabemos que el Señor lo va a guardar. De hecho, vamos a mirar que David no muere en manos de ninguno de sus enemigos, sino que muere en su vejez. La prueba de que el Señor lo guardó todos los días de su vida, gloria a Dios. Y dice el verso 10, aconteció al otro día que un espíritu malo de parte de Dios tomó a Saúl. Y esto ya lo miramos anteriormente y dijimos, ¿verdad?, que Dios pone una cobertura alrededor de nosotros. Dice su palabra, pues a sus ángeles mandará acerca de ti que te guarden en todos tus caminos. Y yendo a la historia, ¿verdad?, de Job, Satanás se quejó
el comportamiento de Job, ¿verdad? De la cobertura que Job tenía alrededor de él. Y le dijo, retó al Señor que se la quitara para ver si no blasfemaba en su misma presencia. El enemigo instigó para que Dios le quitara aquella cobertura. Y así también Dios pone protección sobre nosotros. Si no fuera así, Satanás anduviera molestándonos continuamente. Ahora, podemos hacer cosas que nos hacen perder esa cobertura. En el caso de Saúl, Saúl se entregó a la ira, se volvió en una persona iracunda. Y no solo eso, ahora miramos su comportamiento escalar, se ha convertido en un hombre celoso. La Biblia nos dice que debemos de guardar, ¿verdad?, nuestros pensamientos. Nos lo dice, someteos pues a Dios, resistidle al diablo y de vosotros huirá. Cuando tenemos malos pensamientos de celos, de iras, de rencores, no debemos de darle libertad a esos malos pensamientos. Dice que debemos de traerlos cautivos a la obediencia de Cristo, porque si no los traemos cautivos a la obediencia de Cristo, esos malos pensamientos van a crecer y nos van a hacer cometer pecados. Aquí Saúl no puso freno a sus malos comportamientos o a sus malas actitudes y el Señor quitó la cobertura de parte de él y vino aquel mal espíritu que le atormentaba. Estando en una de estas rabietas, Saúl, fue que David vino de nuevo a ministrarle para que aquel mal espíritu le diera descanso. Dice la segunda parte del verso, y él desvariaba en medio de la casa. Esto es parte del verso 10. Dice, y él desvariaba en medio de la casa. David tocaba con su mano como los otros días y tenía Saúl la lanza en la mano. Él estaba enojado y no duda que había dado libertad a su mente de estar pensando malos pensamientos en contra de David. Y aquí lo vamos a leer, que fue así. Dice el verso 11, y arrojó Saúl la lanza diciendo, enclavaré a David a la pared. Dese cuenta cómo su mente, mientras miraba a David tocando, su mente estaba maquinando hacerle daño, quitarle la vida a David. Pero David lo evadió 2 veces. O sea que el joven muchacho, porque todavía aquí era un adolescente, de reojo pudo mirar a Saúl, ¿verdad?, lanzándole aquella lanza, y él se pudo hacer a un lado. Y no fue una vez, sino fueron 2 veces, lo cual esto fue una alerta para David, ¿verdad? Esto lo hizo sentir, yo ya no estoy seguro estando enfrente del rey, porque cada vez su comportamiento estaba escalando e iba de peor en peor. Ahora, mas Saúl estaba temeroso, verso 12, de David, por cuanto Jehová estaba con él. El mismo mal espíritu podía presentir el poder de Dios que estaba con este jovencito. Dice, y se había apartado de Saúl, por lo cual Saúl lo alejó de sí y le hizo jefe de 1000, y salía y entraba delante del pueblo. David se conducía prudentemente en todos sus asuntos, y Jehová estaba con él, y viendo Saúl que se portaba tan prudentemente, tenía temor de él. Mas todo Israel y Judá amaba a David, porque él salía y entraba delante de ellos. Gloria al Señor. Podemos ver en estos versos que el sol se estaba ocultando para Saúl, mientras que las estrellas comenzaban a brillar para David. David, con su prudencia,
iba ganándose el cariño y la admiración del pueblo de Israel. Y esto era una amenaza para Saúl, porque miraba que no había falla en este jovencito y su posición se sentía amenazado. Y Saúl comenzó bien, recordamos anteriormente, que cuando el Señor lo escogió como rey, Saúl era una persona humilde, pero le dio libertad a su ego, le dio libertad a su orgullo, se volvió un hombre autoritario y ahora lo vemos rabioso y celoso, ¿verdad?, de David. Ahora, cuando Samuel lo encontró por primera vez, porque ya el Señor se lo había mostrado, le dijo estas palabras en el capítulo 9, verso 20. Mas ¿para quién es todo lo que hay de codiciable en Israel, sino para ti, para toda tu casa de tu padre? Saúl respondió y dijo, ¿no soy yo hijo de Benjamín, de las más pequeñas de las tribus de Israel? Recordamos que esta tribu casi había sido deshumada, quedaron solamente 300 hombres de aquella tribu. Y mi familia no es la más pequeña de todas las familias de la tribu de Benjamín. ¿Por qué pues me has dicho cosa semejante? Habían quedado 600 de ellos, perdón. Era un hombre humilde, pero dejó aquella humildad, ¿verdad? Dejó que el orgullo se apoderara de él y ahora aquí lo miramos actuando irracionalmente. Entonces dijo Saúl a David, he aquí yo te daré Merab, mi hija mayor, por mujer, con tal que me seas hombre valiente y pelees las batallas de Jehová. Le está prometiendo Saúl a David su hija mayor. Solamente tenía 2 hijas. Pero esto ya era parte del trato anterior. Saúl había dicho que el hombre que derribara o matara al gigante, se le perdonarían los impuestos a su familia, mas aparte le daría a su hija como esposa. David ya había cumplido con esta responsabilidad, ahora le pertenecía a él cumplir su palabra y le prometió que le iba a dar a su hija Merab, su hija mayor, por mujer. Dice, solamente, o sea, lo único que yo pido es que pelees las batallas de Jehová. Y vamos a mirar que no era Saúl lo que eso deseaba, sino empezó a buscar o a desear la muerte de David. Leemos ahí. Mas Saúl decía, no será mi mano contra él. Dese cuenta, diciendo, yo no lo voy a matar, pero lo voy a poner en un lugar de peligro en el cual los filisteos se encarguen de matarlo. Mas Saúl decía, no será mi mano contra él, sino que será contra él la mano de los filisteos. Pero David respondió a Saúl, ¿quién soy yo o qué es mi vida? O la familia de mi padre en Israel, para que yo sea el yerno del rey. Sabemos que como costumbre se le tenía que dar una dote saludable al suegro para poder obtener a la hija. Sin embargo, aquí está declarando David, yo no tengo con qué pagar la dote al rey. Ahora, la hija de Saúl no era como otra mujer, era una princesa, por lo cual se tenía que dar una dote más grande que lo normal. David no podía pagar la dote, aunque ya era esto parte de su premio. Sin embargo, él no está diciendo, dámela simple y sencillamente, tengo que pagar una dote y no la puedo pagar porque mi familia es una familia humilde. Dice el verso 19, y llegado el tiempo en que Merab, hija de Saúl, se había de dar a David, fue dada por mujer a Adriel Mejolaltita. Obviamente este Adriel
llegó con una cantidad más tentativa al suegro y le pareció bien la cantidad que él ofrecía por su hija mayor y se la dio. Aquí miramos que otra falta de parte de Saúl, no está actuando como un hombre leal, un hombre de palabra, sino que sus palabras ya no tienen valor. Hoy dice una cosa y va y hace otra. Le prometió la hija, ya estaba comprometida a David, sin embargo, se la dio a otro hombre, cambió de idea de un momento a otro. Pero Mical, la otra hija de Saúl, amaba a David y fue dicho a Saúl y le pareció bien a sus ojos, le gustó la idea, ¿verdad? A mi hija le gusta David y más que nada pues David se estaba convirtiendo también en un héroe nacional, no duda que a muchas jovencitas le llamaba la atención David o que deseaban ser la esposa de David, y entre ellas la hija menor de Saúl, Mical, también tenía esa admiración, o aquí dice ese amor por David. Y Saúl dijo, yo se la daré para que le sea por lazo. Obviamente, Mical era cosa seria, ¿verdad? El papá está declarando que esta niña es una trampa. Dice, yo se la voy a dar a David, pero no para hacerle bien, sino para ponerle trampa. No era para que lo hiciera feliz, sino para que lo hiciera infeliz. Es lo que el papá está implicando y solamente él sabe lo que era su hija o por qué está declarando, ¿verdad?, que se la iba a dar por trampa. Tal vez era como las muchachitas de hoy en día, que pasan todo el día en el teléfono o en el Facebook o fantaseando acerca de otras cosas, ¿verdad? Y déjeme decirle que una mujer de este tipo, de estos días, para su hijo, es en realidad una trampa. Si no está interesada en trabajar e ir a la escuela y superarse, su cabeza está llena de fantasías de Facebook solamente o de los otros medios que existen en nuestros días, ¿verdad? Aquí está también la hija de Saúl, media fantasiosa, y se le da, pero no para su felicidad, sino para para que no sea feliz, en otras palabras. Y para que la mano de los filisteos sea contra él, dijo pues Saúl a David, por segunda vez tú serás mi yerno hoy. Segunda vez, ¿por qué? Porque ya le había prometido la primera hija, no se la dio, ahora le entrega la segunda hija. Vamos a ver si esta ocasión cumple su palabra, pero no lleva una mala obra tras lo que Saúl está haciendo. Y mandó Saúl a sus siervos hablar en secreto a David, diciéndole, he aquí el rey te ama y todos sus siervos te quieren bien. Sé pues yerno del rey. Parece ser que David puso oposición a ser el yerno del rey. Ahora, este jovencito, ¿verdad? Ya le habían hecho un numerito, no le dieron la primera muchacha, ahora le está diciendo, no, se rehusó a ser el yerno del rey, por lo cual Saúl manda a los siervos a que le endulcen el oído y lo convenzan para que tome a su hija Mical como su esposa, ¿verdad? Díganle que Saúl lo ama bien, y lo cual era una mentira, porque ya sabemos que Saúl no lo ama nada, le desea la muerte por lo contrario. Los criados de Saúl hablaron estas palabras a los oídos de David. Y David dijo, ¿os parece a vosotros que es poco ser yerno del rey, siendo yo un hombre pobre y de ninguna estima? Contestó como lo que David era, un hombre prudente, ¿verdad? No es cosa poca. No es poca responsabilidad ser el yerno del rey, hay que pensárselo, en pocas palabras les está diciendo David. Ahora,
es un honor ser el yerno del rey, yo soy de una humilde familia y no está bien. Hasta aquí sigue David poniendo oposición. Y los criados de Saúl le dieron la respuesta diciendo, tales palabras ha dicho David. Llevaban y traían de un lado a otro. Y Saúl dijo, decid así a David, el rey no desea la dote, sino 100 prepucios de los filisteos, para que sea tomada venganza de los enemigos del rey. Pero Saúl pensaba hacer caer a David en manos de los filisteos. En el pensamiento de Saúl era, quiero 100 prepucios. Prepucios es la piel extra que cubre el pene de un hombre. En este caso él estaba pidiendo esos prepucios de 100 filisteos. Está diciendo, tengo 100 oportunidades para que maten a David. Esa es la idea detrás de la petición de Saúl. Pero a David le gustó la idea. Dijo, yo no quiero... David era en contra de recibir algo que no le costara. Eso lo vamos a ver más adelante. No quería tomar la esposa, aunque le pertenecía por derecho, por haber vencido al gigante. De todas maneras, él no quería tomarla sin ofrecer algo, y le gustó la idea que le propuso el rey. Dice ahí, cuando sus siervos declararon a David estas palabras, pareció bien la cosa a los ojos de David para ser yerno del rey. Y antes que el plazo se cumpliese, se levantó David y se fue con su gente y mató a 200 hombres de los filisteos, y trajo David los prepucios de ellos y los entregó todos al rey a fin de hacerse yerno del rey. Y Saúl le dio su hija Mical por mujer. Vemos que el plan malévolo de Saúl no funcionó contra David. Por lo contrario, David le trajo un saco lleno de prepucios, no de 100 filisteos, sino de 200 filisteos. Le dobló la cantidad que el rey había pedido por su hija, y finalmente no tuvo otra más de quedársela como su esposa. Pero Saúl, viendo y considerando que Jehová estaba con David y que su hija Mical lo amaba, tuvo más temor de David, y fue Saúl su enemigo de David todos los días de su vida. Le entregó más la desconfianza al mirar, ¿verdad?, que nada le pasaba y que la gente seguía apreciando cada día más a David, y que su hija también estaba enamorada de David. Ahora, ¿qué suegro quiere ver a su hija? ¿Qué padre quiere ver a su hija sin su esposo? Pero aquí está David, sin importarle que David era el esposo de su hija. No importa que lo maten, que su hija se quede sola a pesar de que lo amaba. Lo que él quiere es quitar a David del camino. Y salieron a campaña los príncipes de los filisteos, y cada vez que salían, David tenía más éxito que todos los siervos de Saúl, por lo cual se hizo de mucha estima su nombre. Vemos también aquí que a David no le tocó una suegra molestosa, le tocó un suegro odioso que lo odiaba hasta desearle la muerte. Ahora, desde ese día en adelante fue su enemigo hasta el día de la muerte de Saúl. Ahora, fueron 25 años después de que el Señor le quitó el trono a Saúl. Fueron 25 años en los cuales Saúl se dedicó a perseguir a David para matarle. Su guerra ya no era contra el enemigo, contra los filisteos y contra los otros ocupantes de la tierra de Israel, sino que se dedicó a perseguir a David. No había otra cosa, otra meta en su corazón, sino matar
a este jovencito, a su yerno. Gloria al Señor. Aquí podemos mirar, ¿verdad?, que el Señor estaba respaldando a David porque David guardaba sus mandamientos, y vamos a ver cuánto amaba su palabra. Tenemos la inspiración escrita de David en esos salmos, ¿verdad? No puedo decir los 150 porque no todos fueron escritos por él, de los que tenemos en la Biblia, pero ahí miramos, ¿verdad?, la inspiración y el amor que David tenía por la palabra de Dios y por los mandamientos y estatutos de Dios, ¿verdad? Su éxito, ¿verdad? David comenzó a tener gran éxito en el pueblo ante el pueblo de Israel, porque guardaba los mandamientos del Señor, seguía lo mismo que hacía Josué, ¿verdad? Y leemos en Josué 1:8, nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Eso mismo lo aplicó David, y todo lo que hacía le salía bien, gloria al Señor. Ahora vamos a mirar más adelante que a pesar de la persecución de Saúl contra David, David siempre le guardó respeto, porque un día él fue el ungido del Señor. Esperemos que hayan aprendido algo en esta enseñanza y no se pierda el siguiente capítulo, gloria al Señor. Vamos a orar para ser despedidos. Padre que estás en gloria, maravilloso Dios, gracias por tu palabra, Señor del cielo. Dice, hay una promesa, Señor del cielo, que dice que ya con leer tu palabra, Señor amado, nosotros hemos sido bendecidos. Eso lo leemos allá en Apocalipsis, Padre Santo, que bienaventurado el que lee tu palabra, maravilloso Dios, y en esta mañana lo hemos abierto y has añadido bendición a nuestra vida, Señor del cielo, y conocimiento, Padre. Permita que su pueblo también, Señor amado, con gozo reciba su palabra. Bendiga a su pueblo ahí donde se encuentra, Señor del cielo. Supla para sus necesidades, maravilloso Dios. A los que están enfermos, Señor mío y Dios mío, los ponemos en tu mano para que les sanes y los levantes, Señor del cielo. Que tu presencia camine con nosotros, así como tú caminaste con David, y podamos, Señor del cielo, tener una semana exitosa para tu gloria. Todo esto lo pedimos en el poderoso y santo nombre de Jesucristo, nuestro Señor. Mis hermanos, que el Señor les bendiga y les regale otra preciosa semana.